Hola, hola, Miyakai. Hoy vamos a continuar con Monster Pet Evolution. Sí. Será del capítulo 92 a 96. Ah, sí. Así que, sí. Inclínense ante el rey de los conocimientos más antiguos. Al portador de la palabra y amante de las siestas, Louis. Bow down before the king of knowledge. The bare words, I love our siestas, Louis. Perfecto. No se olviden de seguirme para seguir creciendo mucho más y llegar a todo el mundo. Y llegar a nuestro próximo objetivo, que son los 75 Yokais. Recuerden, cuando lleguemos a ese objetivo, se sumará un capitulito más a las novelas. ¡Sí! ¡Viva! Chique. Si quieren conocerme más, en mis destacados está tanto mi primer aniversario como mi debut. Y sí, eso sería todo. Esperemos un poquito para comenzar bien. ¿Vale? Vale. 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 Ok, perfecto. Monster Pet Evolution, capítulo 92. Ujú. Ah, ¿Engordando? En los días siguientes, Gaopen compró una enorme cantidad de comida con alto valor nutritivo para alimentar a sus familiares y prepararlos para subir de nivel rápidamente. Al mismo tiempo, se preparó para la actualización perfecta de Stripey. Sin embargo, Gaopen pronto descubrió que subir de nivel no era tan fácil. Destacaba, destacaba en la obtención de calificaciones, pero subir de nivel le resultaba mucho más difícil. Parecía que incluso teniendo manos de oro, siempre había cosas de las que no se podía ocupar. Durante unos días, Gaopen compró muchos ingredientes nutritivos y de alto valor energético para alimentar a sus mascotas. Luego pasaron unos días y descubrió que engordaron. ¡Oh! Se hicieron rellenitos, no gordis. Así seguía estando bien. Si bien por la mañana tuvo dificultades, gracias a la nutrición adicional, creció más rápidamente. Por otro lado, Stripey pasó de tener el cuerpo de una araña al de un cangrejo. Uno podía imaginar lo que había sufrido. Las palabras gris y gordo aparecieron vívidamente en la mente de Gaopeng. Gaopeng habló con impotencia al perezoso Stripey, cuya forma corporal se había deformado por completo. A partir de mañana, saldrás conmigo. ¿Eh? Stripey levantó la vista y emitió un sonido confundido. Ven conmigo a la escuela mañana. Tienes que someterte a un entrenamiento de combate como Dashi, dijo Gaopeng, sermoneando a Stripey con expresión impasible. Si seguía dejando a Stripey en casa, sospechaba que algún día Stripey se convertiría en un cerdo. Al oír eso, Stripey se tomó en el suelo como un cobarde, con sus 8 extremidades extendidas hacia afuera. Gawain se dirigió a la cocina para seguir preparando la piel de Stripey. Al principio, no se acostumbraba, se sentía raro. Después de todo, estaba comiendo la piel de la pata de Stripey, pero estaba realmente deliciosa. No dejaba de preguntarse si tendría aficiones extrañas. Sin embargo, se recordó a sí mismo quién era, una persona de Huaxia. Nada es, nada es incomestible para una persona del poderoso Imperio Celestial. Volvió a sentirse
aliviado. Pero tomarme de Vale. Ok. Tomen acá ahí. Pero algo rapidísimo. ¿Vale? Vale. Perfecto. Sí, sí. Vale. Al día siguiente, Gaupen llevó a Silly y Daisy, cuyo diámetro había aumentado a 6 pies, a la escuela. Ok. Stripey ya era lo suficientemente grande como para transportar personas. Los únicos inconvenientes era que era incómodo y tenía un aspecto muy extraño. Había llovido el día anterior y el suelo aún estaba mojado. A primera hora de la mañana, Stripey seguía a Gaupen, mirando a su maestro antes de bajar la casa y caminar en silencio. Gaupen llegó a la escuela y entró por la puerta de hierro del campo de entrenamiento. Luego llevó a los familiares al área de descanso especializada. Entró al aula durante la hora de estudio matutina. Algunos alumnos leían y otros entregaban sus tareas. Todo tipo de sonidos y voces llenaban el aula. Gaupen Gaupen, he oído que de verdad vas a participar en el examen de ingreso a la universidad este año, susurró Tang Tianjin, inclinándose hacia él. Lo intentaré, dijo Gaupen, riendo entre dientes. ¿Dónde viste esto? Porque tengo la sensación de que eres una agencia de información. Nada se te escapa. No, simplemente sé un poco más sobre la gente, dijo Tang Tianjin, riendo. Es Chen Hanqiao, ¿verdad? ¿No se supone que él también se va a escribir para el examen de ingreso de este año? Pensó Gao Peng. Recordó que casi todos los que quedaron el día anterior eran estudiantes de último año. La única persona con la que Tang Tianjin había estado era Chen Hanqiao. Después de todo, el oso de brillo eléctrico de la familia Chen, Hanqiao, era un monstruo que ascendió a nivel comandante al madurar y se encontraba entre los familiares más importantes del alumnado de la escuela. Sin embargo, el grupo Chen-Hanqiao se encontraba a bastante distancia del grupo de Gao Peng. Aunque ambos eran compañeros de clase, sus interacciones eran limitadas, lo que significaba que simplemente eran conocidos. Gao Peng solo había oído vagamente de algunos de los estudiantes de su clase que el padre de Chen Hanqiao era el capitán de un famoso escuadrón de cazadores de monstruos en Chang'an. No le quedaba claro si aquello era cierto, ya que al cabo, no era el tipo de persona que chismorreaba. Vale. Así es, la gente normal como yo solo puede prepararse e inscribirse para el próximo examen,
dijo Tang Yanjin con un suspiro. Qué envidia me da la gente como yo, que solo puede trabajar y sufrir prácticamente durante otro año. Gao Peng replicó bruscamente. Si tienes envidia, escríbete tú también. Si suspendes este año, vuelve a presentarte al examen. Olvídalo, olvídalo, dijo Tang Yanjin, riendo burlonamente. Creo que es para... ¿Para qué iba a participar en el examen? ¿Para recibir una paliza y ser humillado? Sí. ¿Hacer un cadete entrenador monstruos como ustedes es muy agotador? Preguntó un estudiante con curiosidad. Estaba cerca y escuchó la conversación entre Gao Peng y Tang Yanjin. No, para nada, es agotador. Es divertidísimo. Jugamos con nuestras mascotas todas las tardes y nos tenemos que ir a la sesión de estudio nocturna. ¡Es una maravilla!, respondió Tang Yanjin con una sonrisa. Oh, hola Akira. Ah, bienvenida, bienvenido y adiós. Gracias. Ah, oh, fue un gusto conocer a esta misteriosa persona. Mm, Su presencia fue fugaz, pero intensa. Continuamos, Miyagai. Continuamos. ¿Queremos a esta misteriosa persona de nuevo? Se sabe, pero está ahí. El estudiante se quedó sin palabras y inmediatamente se dio vuelta para continuar con sus deberes. Esta tarde en el campo, el instructor San Renbai se acercó y echó un vistazo al grupo de 5 conocidos. Como de costumbre, unos 6 familiares. ¿Por qué hay uno más?, se preguntó horrorizado. Una araña gris cobarde escondida entre el grupo de monstruos la observó con cautela. ¡Oh, sal de aquí! La expresión de Sandra Bay se tensó, mientras señalaba a Stripey y preguntaba: ¿de quién es? Capen levantó la mano y dijo: presente, instructor, ese es mi familiar. Pues, Kira, no sé si ya no estás, porque fuiste como un flash, pero bienvenida, bienvenido. Espero que disfrutes esta lectura y te pases más veces por aquí, aunque sea de manera fugaz. Aquí leemos tanto novelas como fanfics. También jugamos a juegos como novelas visuales, a juegos de Pokémon y a juegos de RPG Maker. Y reaccionamos a Dowas. Y pues sí, eso sería todito. Ah, sí, sí, sí. Si quieres hacer una pregunta fugaz, puedes hacerla perfectamente. Bienvenido, bienvenida. Sanrambai miró a Gaupen y recordó que este chico tenía un familiar con forma de 100 pies. Entre todos los familiares era considerado bastante poderoso. Además, el chico solo estaba en segundo año. Se podría decir que su potencial era decente. Pero ahora tenía otro familiar. En circunstancias normales, jamás estaría dispuesto a decirlo. Sin embargo, no soportaba la idea de desperdiciar una buena plántula. En circunstancias normales, los entrenadores de monstruos se dedican por completo a entrenar a su primer familiar. Solo comienzan a entrenar un segundo cuando el primero alcanza el nivel de comandante. Esto se debe a que solo los familiares de nivel comandante tienen la capacidad de preservar la vida de una persona de verdad, explicó
explicó el instructor San Renbai a Gao Peng. Entrenar a varios familiares a la vez te hará perder mucho tiempo y esfuerzo. Entrenar todos los aspectos de un familiar lleva mucho tiempo, sobre todo en un periodo crucial como antes del examen de ingreso. Tu mejor opción es ascender a uno de tus familiares al nivel comandante, para poder obtener puntos de los monstruos de ese nivel. El mensaje que el instructor Sam Ranbai quería transmitirle a Gopen era que quería que se concentrara en entrenar a Daci y que lo ascendiera a rango de comandante antes de entrenar a esa araña. Después de todo, los puntos básicos para un monstruo de nivel comandante sumaban 500. Incluso si el examinado lograba derrotar a un monstruo de nivel élite de grado perfecto, solo obtendría 100 puntos. La enorme diferencia de puntos fue prueba suficiente para demostrar la diferencia de fuerza entre los monstruos de nivel comandante y élite. Gopen escuchó con atención las palabras del instructor San Renbai, sonrió y asintió, para indicar que había comprendido. El instructor San Renbai no se repitió, ya había dicho lo que tenía que decir, que la otra persona lo escuchara o no, era asunto suyo. Ese día seguían luchando contra la langosta de hoja muerta, pero esta vez Gopen no dejó que Daisy luchara. En cambio, metió a Stripey en la jaula de hierro. El instructor San Renbai suspiró y sintió una gran decepción al ver que Gopen seguía haciendo las cosas a su antojo. La langosta de hoja muerta en la jaula de hierro era grande, mucho más grande que la de hace unos días. Medía 4 metros de largo y se posaba sobre la jaula, dominando el paisaje. Nombre del monstruo: langosta de hoja muerta, variante gigante. Grado del monstruo: excelente. Nivel del monstruo: nivel 10, normal. Ok, vamos a tomar nuestro descansito, pero antes... Listo. Ah, Pues sí, pues sí. Ay, pues sí, Kira. Aquí leemos novelas, leemos fanfics, ah, tipo de lecturas. Ahorita estamos con Marshall Ward y Monster Pet Evolution como novelas. Y en fanfics tenemos a The Newest Challenger y Raised in the Lake. Sí, sí. De juegos tenemos a Pokémon Infinite Fusion, Magicoy y Aria Story. Y de reacciones tenemos a Since the Red Moon Appeared. ¿Sí? Y sí, eso sería todo. Eso sería todo, ¿verdad? ¿Me estoy olvidando de algo? ¿Puede que me esté olvidando de algo? No creo, pero no está de más revisar. A ver, ver, ver. Sí, 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 todo chido, todo chido. Todo bien visto. Vale, vale.
Así como ves, cuando terminamos un capítulo o cada media horita, tenemos un pequeño descansito de 3 minutos. Veinticinco segunditos y ya volvemos. Volvemos. Hey. Y digamos. Hey, Monster Pet Evolution, capítulo 93. Ah, temblando cobardemente. Hey. Stripe alcanzó el nivel 10 durante este periodo. En cuanto a nivel y grado, no había mucha diferencia entre él y la langosta de hoja muerta. Era el oponente perfecto para entrenar. Las langostas eran originalmente presa de las arañas, por lo tanto, en esta situación no existía ninguna debilidad de vida debido a la especie. Al contrario, Stripey tenía la ventaja. Sin embargo, el resultado fue completamente opuesto al esperado. Después de que Gaupen empujara a Stripey dentro de la jaula, Stripey levantó la vista y vio al ser gigantesco colgado de los alambres de hierro. Tan asustado estaba que inmediatamente se escondió en un rincón de la jaula y levantó dos de sus extremidades que parecían escudos para proteger su cabeza. Después de eso, echó un par de vistazos a través de sus extremidades para observar a la langosta de hoja muerta. La langosta de hoja muerta también detectó la presencia de Stripey. Sus ojos compuestos se movieron y se fijaron en la gran araña que se encontraba abajo. El aura que emanaba del cuerpo de Stripey lo incomodaba. Movió su boca y se acomodó. Su cabeza, que antes miraba hacia arriba, se inclinó hacia abajo y miró fijamente a Stripey. Las alas de su espalda seguían aleteando, como dos aspas que vibraban a alta frecuencia. Stripey, que se escondía en un rincón, quería retirarse, pero no tenía dónde ir. Solo podía mover sus patas delanteras para intentar asustar a la langosta de hoja muerta. La langosta de hoja muerta permaneció tranquila y no bajó la guardia ante el extraño comportamiento de la araña que se encontraba debajo. Cuando la capturaron, la mantuvieron cautiva en una jaula diminuta y no había comido nada hasta esta tarde, cuando disfrutó de una deliciosa comida. Por supuesto, la langosta de hoja muerta no podría haber comprendido el concepto de última comida. Fuera de la jaula, Gaupain observó la escena en silencio. Aunque estaba mentalmente preparado, no podía evitar preocuparse por Stripey. Era algo que necesitaba experimentar. Si quería crecer, necesitaba experimentar el combate. En ese momento, Gaupain finalmente comprendió a qué se refería el señor Sang cuando lo describió como con una personalidad que era a la vez suave y brutal. En esa misma primera batalla, Daisy y Stripey fueron completamente diferentes. Daisy era agresivo, incluso tomó la iniciativa de atacar a su presa. Stripey, en cambio, optó por defenderse, deseando huir desesperadamente.
Si el suelo no fuera de cemento, sospechaba que Stripey podría haber cavado un agujero para intentar escapar. Esa era la diferencia entre ambos. Stripey lloró suavemente y se esforzó por enderezar su cuerpo, chillando para ganarse el favor de la langosta de hoja muerta. En la mente de Gaupen escuchó la voz de Stripey. No, 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 no me pegues. Ay, cosita. Ay, este idiota, pensó Gaupen para sí mismo. Gaupen sabía que aunque la langosta de hoja muerta pudiera entenderlo, no mostraría piedad. La personalidad de La personalidad de Stripey solo lo convertiría en blanco de burlas. Había un dicho que afirmaba que en el bosque el jabalí es el número 1, el oso es el número 2 y el tigre es el número 3. Es porque cuando enloquece el jabalí, es porque cuando enloquece el jabalí es el único que ignora por completo su propia vida. En esencia, es estúpido. El oso es similar en el sentido de que cuando enloquece no le importa quién seas, no se detiene hasta que el oponente muere. El tigre es un cazador más inteligente y experimentado. Sabe cuándo avanzar y cuándo retroceder, y no avanzará sin tener en cuenta la situación. Por eso el tigre ocupa el tercer lugar. No sé si eso tiene sentido. Supongo que sí. Como era de esperar, Gaupen vio cómo la langosta de Homerta movía ligeramente la cabeza antes de precipitarse desde lo alto. Dos de sus extremidades traseras eran como resortes, impulsándolo hacia adelante con una fuerza explosiva que hacía vibrar la jaula de hierro. Impetuando con el peso del monte de Taishan, las patas delanteras de la langosta se abalanzaron violentamente hacia abajo, como afiladas sierras. Aunque Stripey era cobarde cuando se trataba de supervivencia, su reacción fue de todo menos lenta. Inmediatamente alzó sus dos extremidades delanteras que parecían escudos para protegerse la cabeza. Un sonido bajo y amortiguado reverberó. La langosta de hoja muerta saltó rápidamente. Las alas de su espalda vibraron para amortiguar el impacto y volvió a colgarse de la jaula de hierro. Sus ojos compuestos se movieron y siguieron fijos a Stripey. Evidentemente no había obtenido ninguna ventaja. Stripey relajó sus pinzas y se movió como un cangrejo en la otra dirección. Siguió el lateral de la jaula de hierro. La langosta de hoja muerta se mostró cautelosa y no hizo ningún movimiento. ¿Se trataba de una nueva estrategia? Uno desconfiaba, mientras que el otro era cobarde. Tras la breve pelea entre los dos monstruos, la jaula quedó sumida en un silencio inquietante. Sin embargo, aquello era solo la calma antes de la tormenta. El tamaño de la jaula hacía imposible que los dos monstruos coexistieran en su interior. Lo siento. Tras una breve pausa, la langosta de hoja muerta atacó de nuevo. Era como si hubiera detectado que Stripey no era muy valiente. La langosta usó sus afiladas garras para aferrarse a la extremidad delantera de Stripey, mientras sus alas seguían vibrando. Ok, voy para lo de tomar mi yogai. ¿Vale? Antes del cataclismo, una langosta podría batir sus alas 18 veces por segundo.
Después del cataclismo, la langosta de hoja muerta podía batir sus alas 36 veces por segundo. El aleteo salvaje de sus alas ayudó a la langosta de hoja muerta a elevar a Stripey en el aire. Stripey entró en pánico y comenzó a chillar. La langosta de hoja muerta trabajó arduamente y continuó moviendo sus alas, elevando a Stripey a una altura de aproximadamente 100 pies. El cangrejo era demasiado pesado. La langosta casi había agotado toda su energía. Una vena se marcaba visiblemente en el rabillo del ojo de la langosta de hoja muerta, mientras apretaba con fuerza su boca. Y finalmente lo levantó. Luego aflojó su agarre para lanzar a Stripey muy alto en el aire. ¡Stripey! El corazón de Gaupen se encogió. Stripey entró en pánico, debido a su cuerpo algo regordete. Tuvo dificultades para girar. Luego escupió una enorme cantidad de líquido blanco. El líquido se secó inmediatamente al contacto con el aire y se transformó en algo extremadamente resistente y cubrió a la langosta de hoja muerta, que no pudo evitarlo. El líquido blanco se transformó en una telaraña tan gruesa como un brazo y bajo el efecto de la gravedad atrapó a la langosta de hoja muerta, adhiriéndose a ella junto con sus alas. La caída de Stripey se detuvo instantáneamente. La langosta de hoja muerta, que estaba encima, chilló de agonía, mientras la araña gorda, que estaba debajo, la arrastraba hacia abajo. Menos mal que la langosta de hoja muerta mantuvo sus alas en movimiento, desesperadamente, ya que era lo único que disminuía la velocidad de su caída. ¡Pop! Los dos monstruos cayeron al suelo y rodaron juntos. En circunstancias normales, ese hubiera sido el mejor momento para que Stripey atacara, pero Stripey cayó al suelo y huyó presa del pánico, lo que permitió que la langosta de hoja muerta se deshaciera de la seda de araña y alzara al vuelo. Stripey, atácalo, no tengas miedo, porfa. Gaupen seguía consolando a Stripey con dulzura. Sabía que no se podían forzar estas cosas rápidamente y que necesitaba más tiempo para adaptarse. El entrenamiento de monstruos nunca fue algo que se pudiera lograr instantáneamente. Gaupen se recordó a sí mismo que debía ser paciente. De repente pensó en Semilla de Loto. También era muy tímido al principio. Sin embargo, bajo la guía del entrenamiento de Muay Thai se volvió más resistente y fuerte. Con un buen ejemplo a su lado, Gaupen se sintió muy motivado. Con el consuelo de Gaupen, Stripey dejó de huir. Sin embargo, lograr que atacara era tan difícil como intentar llegar al cielo. Sin importar lo que Gaupen dijera, Stripey se defendía pasivamente. Gaupen se sentía un poco impotente. Menos mal que Stripey era un familiar de tipo defensivo, que no dependía de los ataques. Como no quería atacar, bastaba con entrenar su defensa. Quizás Stripey era muy talentoso en defensa porque temía la muerte. Al principio sus extremidades delanteras, con forma de escudo, parecían toscas y débiles, pero hacia el final de la batalla ya las agitaba con destreza para defenderse de los ataques. Sin embargo, sus acciones seguían pareciendo peculiares. Se mirara por donde se mirara. Seguía siendo una araña grande que se arrastraba por el suelo, agitando dos patas delanteras a modo de escudo de izquierda y derecha, para parar y bloquear los ataques de la langosta de hoja muerta, que venía de todas las direcciones. La última batalla duró media hora. La langosta de hoja muerta estaba completamente exhausta y voló de regreso para descansar sobre la jaula de hierro.
Por mucho que Stripey la provocara, no volvería a bajar. ¡Hey! Tenemos nuestro descansito. ¿Esto es eso? Sí. ¿Vale? Perfectísimo. Sí. Vale, vale. Vale. Pues sí, nuestro querido Stripey está en una contienda dura, ser tan tímido, gordito. Pero bueno, tenemos que logre ganar de alguna manera. Chiquis. Ah, sí, Kira aquí en los descansos habla poco para que la garganta se recupere bien, que tenga sus pequeños descansitos. Es por eso no me oyes, es por eso. Pero también aquí también es un momento para preguntarme lo que gustes y así. Sí. Sí. Ok, 10 segunditos. 10 segunditos. Vale. Hey, Game Monster Pet Evolution, capítulo 94. Araña voladora gorda. Araña voladora gorda. Ok, vale. Voy a reír. Pobre Stripey. Está gordito. Ahorita. Ahorita está rellenito. Tras una serie de batallas, la confianza de Stripey parecía haberse fortalecido. Parece que no soy tan débil como creía. Este monstruo de aspecto terror ni siquiera puede traspasar mi defensa. ¡Mira! ¡Defensa! Stripey estaba lleno de energía. La araña gorda se estaba volviendo cada vez más valiente. Louis, ¿piensas ponerle a todos los
¿Monstruo es una voz adorable? Sí. ¿Por qué, Louis? No sé. Me hace gracia que un monstruo enorme y aterrador que literalmente puede destruirnos, que su conciencia interior, que la voz de su conciencia interior, sea súper adorable. No sé, no sé, me hace gracia. Stripey estaba lleno de energía. La araña gorda se estaba volviendo cada vez más valiente. Al ver que la langosta que colgaba del alambre de la jaula de hierro no se atrevió a bajar, Stripey extendió su pata delantera izquierda para tantear el terreno, y luego su pata delantera derecha. La langosta de la hoja muerta que colgaba de la jaula de hierro sacudía su cuerpo. Stripey se estremeció y rápidamente retrajo ambas patas para retirarse con cautela. Stripey, sube ahí. Gapin le ordenó a Stripey a través del contrato. Stripey se giró para mirar a su maestro, con expresión perpleja. Llegó con la cabeza, dando a entender que la tarea era demasiado difícil. Solo soy una arañita. ¿Por qué me lo pones tan difícil? Ay, Dios. El rostro de Gapin se tornó sombrío. Eres una araña. ¡Una araña! ¿Tienes el descaro de decirme que trepar por una cola de hierro es demasiado difícil? ¡Qué vergüenza! Eres sin duda la mascota más patética que ha entrenado. ¡Vuelve aquí! Dijo Gapin en voz alta, sacudiendo la cabeza. Como Stripey no quería forzarlo. Tendría que tratarlo como un familiar puramente defensivo. Y eso no estaba mal del todo. Como si percibiera la decepción en el tono de su amo, Stripey se quedó inmóvil en su sitio durante un largo rato. No quieres atacar, ¿verdad? Entonces simplemente regresa, dijo Gapin con calma. Era la primera vez que Stripey oía a su maestro hablarle en ese tono. Se puso nervioso y de repente recordó a su primer maestro. El antiguo maestro se había marchado y ya no lo quería. Tenía miedo, tenía miedo de ser abandonado por segunda vez. No quería que lo tiraran. Que lo tiraran. Stripey chilló y saltó violentamente hacia la jaula de hierro. Su robusto cuerpo quedó colgado de la jaula, sacudiéndola con fuerza. Los actos de Stripey fueron poderosos. La diferencia era enorme en comparación con su anterior comportamiento cobarde. Su gruesa garra de araña se aferraba al alambre de la jaula de hierro con la punta de la garra colgando de la jaula. Sacudió su cuerpo con cierto ritmo y se impulsaba con facilidad para comenzar a trepar hacia arriba. Ese instante pareció despertar el instinto natural oculto en su sangre. Los mejores dones de sus ancestros araña que habían dejado tras años de acumulación se abrieron de golpe. De golpe. Las arañas eran originalmente seres agresivos. En ese instante, los ojos de Stripey se volvieron particularmente rojos, como bombillas escarlata. Se arrastró frenéticamente hacia la langosta de hoja muerta. Ay, cosita. La langosta de hoja muerta miró a Stripey y se sorprendió por el repentino frenesí de la araña. Se quedó inmóvil por un instante y olvidó moverse. Solo cuando Stripey estuvo muy cerca, recuperó la compostura y se movió sus alas saltando lejos. Stripey, que apareció casi de inmediato detrás de la langosta, saltó hacia adelante, sin dudarlo. Aunque estaba a 30 metros de altura, no vaciló. Agitaba sus garras de arañas como obsesivamente, como quien extiende los brazos para abrazar a su amante. ¿A su amante? ¿Ok? ¡Pow! Stripey atrapó a la langosta de la hoja muerta, cuyas afiladas extremidades se clavaron
profundamente en su cuerpo, donde la extremidad cónica de Stripey atravesó el cuerpo de la langosta muerta, brotó una gran cantidad de pus amarillo. La langosta muerta forcejeó con todas sus fuerzas, pues era fuerte. Stripey casi fue derribado durante la lucha. Siguió con voz grave y escupió una enorme cantidad de seda de araña blanca sobre la cara y el lomo de la langosta de hoja muerta. Los dos monstruos se enredaron y cayeron violentamente desde el aire. Desde el aire. Cayendo del cielo. El pesado cuerpo de Stripey quedó encima de la langosta y ambos cayeron al duro suelo de cemento. La langosta de hoja muerta solo sintió un fuerte dolor en la espalda, que casi la hizo desmayarse. Stripey quedó aturdido por la caída, sacudió la cabeza y siguió atacando como si le fuera la vida en ello. Podría haber sido el tercer hermano temerario. Stripey, que había caído al suelo, seguía chillando salvajemente y mordiendo con furia a la langosta muerta. Esta, que casi se desmayó por la caída, ni siquiera pudo reaccionar antes de que la mordedura de Stripey cubriera todo su cuerpo de heridas y agujeros hechos con garras de araña. Ya basta, Stripey, resonó la voz de Gao Peng. Stripey, que había entrado en un estado frenético, ralentizó sus movimientos y aflojó su agarre al oír la voz de su maestro. Se giró y fijó su mirada en Gao Peng con expresión confusa. Gao Peng lo animó efusivamente y le dijo: "Lo hiciste genial, me disculpo por lo que dije hace un momento. Estuviste increíble". Los demás a su alrededor no lo entendían. ¿Por qué alguien se disculparía con un familiar? No podían comprender un lenguaje complejo y además eran todos tontos. Era fácil manipularlos. Stripey gimió en voz baja y se inclinó contra la pared de la jaula de hierro, y sus ojos, escarlata, suplicaban: "Jamás te abandonaré. Eres mi compañero y yo soy tu entrenador de monstruos. Somos socios. ¿Por qué alguien abandonaría a su compañero?". Gao Peng extendió los brazos para animar a Stripey. Stripey gimió repentinamente, como si estuviera llorando. Salió disparado de la jaula de hierro y saltó rápidamente hacia Gao Peng. Gao Peng sintió inquietud al ver que Stripey se acercaba poco a poco. El ataque de Stripey derribó a Gao Peng al suelo, y su rostro peludo se inclinó hacia el de Gao Peng, mientras sus piezas bucales se movían. Le escupió la cara a Gao Peng. Gao Peng sabía que así era como Stripey demostraba su afecto, así que no lo aportó. Cuando Stripey aflojó el abrazo, la cara de Gao Peng quedó completamente cubierta de saliva de araña. ¿Preparo de tomar? ¿Sí? La actuación final de Stripey fue una gran sorpresa para Gao Peng, aunque al principio fue bastante floja. Al fin y al cabo era una araña. Así que cuando desató su agresividad, se volvió extremadamente feroz. Extremadamente feroz. En el campo de visión de Gao Peng,
el estado de Stripey de lesión leve. Al parecer, la fuerza de la caída también le había causado algunas lesiones leves. Pasó una semana en un abrir y cerrar de ojos, y la hinchada Stripey finalmente dejó de ser una araña gordita. Stripey gordito. En una semana, el diámetro de Stripey aumentó a 3 metros, mientras que su altura era de 90 centímetros. Su nivel también subió a 13, gracias al entrenamiento. Sin embargo, cualidades como el coraje eran innatas, y aunque Stripey ya no temía el combate, seguía prefiriendo agotar al enemigo y evitar la confrontación directa. Al mismo tiempo, el nivel de Dombey aumentó secretamente hasta 10. Su crecimiento fue el más lento entre los familiares, debido a sus atributos especiales. Los alimentos con el atributo espacio eran los más raros y valiosos, y aunque se podía usar objetos con los atributos viento y madera para complementarlo, los efectos eran insignificantes. Al regresar a casa, después de clase, Gaupen llamó a Dombey, que estaba sentado solo en la sala de estar. En cuanto fue invocado por su maestro, Dombey se puso a pie y se inclinó frente a Gaupen, con las llamas azules de su alma ardiendo lentamente. Gaupen posó su mano derecha sobre la frente brillante de Dombey. La firma del contrato transcurrió sin problemas, del mismo modo que formó un canal cuando fluye el agua. Todo encajó a la perfección cuando se cumplieron las condiciones. Finalmente, Gaupen se liberó de la carga que constantemente pesaba sobre su mente. Hey, vale, 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 vale. Perfecto. Discúlpame, ok. Un momento. Voy a ir al trono, así que ya vuelvo. Ya vuelvo. Sí, se me disculpan, voy al trono. Ya vuelvo.
Oli. Ok. Mm, Puede que tengamos un capítulo más viendo el tiempo. Creo que sí. A ver si antes de... Y cuando terminemos el último capítulo, y sobran unos 10 minutos, y hago otro capítulo. Vamos. Y Monster Pet Evolution, capítulo 95. Uh. Ah, el segundo viaje de entrenamiento a lo salvaje. Vale, vale, vale. Pasó una semana y la remodelación de la villa a las afueras estaba terminada. Aunque el lugar parecía desierto, ya que nadie había vivido allí durante 3 años, solo se había desprendido la capa exterior de la pared. Con algunas grietas y en otros puntos, el edificio en general estaba en un buen estado. La tecnología humana seguía siendo fiable. ¡Oh! Me olvidé algo. A ver, ¿será? Uy, creo que no. Deberías tener varios, varios emoticonos especiales. A ver, tú deberías tener varios emoticonos especiales. Están ahí. Sí, sí, sí. Ese número es toca, toca descansito, así que puedes ignorar. Pasó una semana y la remodelación de la Villa Las Fuerzas estaba terminada, aunque el lugar parecía desierto, ya que nadie había vivido allí durante 3 años. Y creo que me morí un segundo. Voy a repetir. Solo Ok, lo siento, parece que la conexión está bastante extraña. Ahorita no sé qué pasó. Los requisitos de Gaupen tampoco eran descabellados, solo quería que incluyera un pasillo que conectara el sótano, ubicado en la parte más profunda del terreno, con el interior de la villa. Para la mayoría de las empresas constructoras, este tipo de proyectos de construcción de pequeña envergadura no suponían ningún problema. Solo necesitaron
Solo necesitaron unos pocos días para completar la tarea. Ahora que la reforma de la villa estaba terminada, Gaupen podía mudarse en cualquier momento. Ser dueño de una casa en la que no se podía vivir era realmente angustioso, sobre todo si se trataba de una villa, y a veces Gaupen solo quería preguntarle a Dios qué había hecho mal. Quería que cada chico guapo tuvo que soportar dificultades que correspondían a su rostro. Al día siguiente llegó de nuevo el momento de dirigirse al desierto para entrenar en el valle. El periodo de entrenamiento duraría una semana. Durante el último entrenamiento en la naturaleza, nadie sufrió lesiones graves. Solo unos pocos alumnos resultaron heridos. El resto se benefició de haber pulsado el botón de emergencia con antelación. De lo contrario, la situación no hubiera sido tan sencilla como que simplemente se lastimaran. Además, Gaupen se enteró de que algunos otros estudiantes estaban encerrados en una casa segura junto con sus familiares. Se les acabó la comida y los pocos estudiantes estuvieron a punto de ser devorados por sus hambrientos familiares. A la madre, ¿ok? Además, perdón, solo al final, gracias a su determinación de seguir golpeando la puerta, el ruido alertó a los demás y se salvaron. De lo contrario, el trágico incidente de estos estudiantes muriendo de hambre podría haber aparecido en las noticias. El incidente fue muy comentado en la escuela. Esta vez, Gaupen decidió llevarse consigo al monogul calavera, Dombi, y al cien pies trono de lomo púrpura, Daci. En cuanto a Stripey y Siri, Gaupen los dejó en casa. Quizás hubieran sido demasiado arriesgado llevar tantos familiares a la vez. Parece que ya se estabilizó, creo. Con Dombi cerca, Gaupen se sentía realmente seguro. La última vez que, debido a la anaconda gigante de la jungla, Gaupen se mantuvo alerta durante un par de días. Temía atraer la atención odisea de monstruos que no podría controlar. Desconocía que la anaconda gigante de la jungla fuera la dueña de todo el valle. Creía que era posible encontrarse con un monstruo o tan temible simplemente paseando por la jungla. Zombie seguía a su maestro fuera de la casa y se quedó detrás de él y de repente le dio una palmadita en el hombro a Gaupen. Gaupen se giró y vio a Zombie golpearse el pecho inflado con el puño cerrado. Una voz grave resonó en la mente de Gaupen. A este le voy a tener que poner voz grave. Ok. Maestro, yo te protejo. Voz grave pero tonta. Corresponde. Gaupen se rió. Oh, ¿tú de dónde aprendiste esas palabras? Oh, Armor Baby. Bebé con armadura. Respondió Dombey con sinceridad. Gaupen no sabría si reír o llorar. Todos los familiares fueron transportados al destino en un camión grande, y los cadetes entrenadores de monstruos, por otro lado, fueron en otro vehículo. Era el segundo viaje, como ya habían experimentado durante el primer viaje, los asientos se asignaron al azar, el vehículo partió tan pronto como todos estuvieron a bordo. Gaupen no conocía a los estudiantes que se sentaban a su lado. Su lenguaje era algo tosco y su tono un tanto brusco. Las palabrotas salpicaban sus frases cada vez que hablaban. Joder, te lo digo. Mejor que no deje que te atrape ese cabrón. Sí, Si lo encontramos definitivamente lo mataremos. Es un animal. Ni siquiera los animales son tan perversos. Maldito cabrón, nos encerró en esa casa por unas cuantas palabras por suerte. Por suerte alguien vino a abrir la puerta. Si no, podríamos haber muerto de hambre dentro.
No. Ya sé quién es, ni le vi la cara la última vez. Te digo que ese perdedor más vale que que no me diga quién es, o tendré 100 maneras de asegurarme. De asegurarme de que no quedarme en nuestra escuela. Dios, lo siento, fue mucho. A la madre. El color de rostro de Gao Peng cambió gradualmente mientras escuchaba la conversación entre el grupo de estudiantes. No es de extrañar que le resultaban familiares estas personas. El destino es sin duda caprichoso. Gao Peng cerró los ojos y se puso los auriculares. Ar- artic- ¿Articulares? Antes, estas personas no le habían permitido entrar, él ni a Muteyin en la casa segura, así que los habían encerrado. Por lo tanto, no tenían ninguna deuda con ellos, entre ellos. No iba a seguir molestándolos, pues ya habían pagado las consecuencias de sus palabras. La madre. Después de que el vehículo se detuvo, el grupo bajó del autobús, mientras seguía discutiendo y se prepararon para ir a otro camión a buscar a sus familiares. El camión se detuvo justo detrás del autobús, porque si los familiares se separaban demasiado de sus maestros, se desestabilizarían emocionalmente. ¡Hey! Oye, vale. Emocionalmente. Por eso debieron asegurarse de que el camión y el autobús se mantuvieran a cierta distancia entre sí. De esa forma, los familiares sentirían la presencia de sus maestros. Lo único es que los espíritus familiares estaban demasiado estables ese día. Tras abrirse, Tras abrirse la puerta trasera del camión, vieron a todos los familiares conocidos paralizados en el sitio temblando. Un gigantesco humanoide cubierto con una túnica negra salió del camión. Los familiares que se interponían en su camino lo esquivaron, apartándose a ambos lados como si fueran funcionarios que se retiraban para dar la bienvenida al rey. El sordo golpe de la figura al caer al suelo los despertó. Zombie saltó del camión, se acercó a ellos y su poder e influencia, sin forma, los obligaron a retroceder. Solo después de que Zombie se alejara un poco, recuperaron la compostura. Tenía la cara roja como un tomate. Es solo un familiar. ¿Por qué estamos tan nerviosos? Dijo alguien, pero el tipo solo se atrevió a quejarse en voz baja. Jamás se hubieran imaginado que Domi tuviera un oído tan agudo. A continuación, Domi golpeó el suelo con fuerza y giró ligeramente la cabeza. Bajó la capucha y ardía una tenue llama. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre que había hablado, y su rostro palideció. Menos mal que Domi siguió alejándose de ellos tras una simple mirada. Domi finalmente se detuvo junto a Gao Peng. Alrededor de su cintura colgaba un cinturón morado. Al observarlo con más detenimiento, se podía distinguir la silueta de así que envolvía la cintura de Domi en más de una vuelta. El peculiar Domi atrajo la atención de mucha gente. Su túnica negra despertó aún más curiosidad. Curiosidad curiosa. Tras entrar en el valle, Gao Peng no eligió formar parte del equipo de Mutejin. Prefirió estar en el equipo por su cuenta. Sería más fácil hacer las cosas si estuviera solo. Cuando más gente hubiera, más complicadas serían las cosas. Tras entrar en el valle, Gao Peng dejó que Domi lo guiara hacia sus profundidades. Se sentó sobre el hombro de Dombey apoyándose sobre su cuello. Aunque la postura era un poco vergonzosa, también resultaba muy cómoda.
muy cómoda, cómoda. El viento le daba la cara mientras estaba sentado sobre el cuello de Dombey. Un monstruo que se encontraba junto a él caminó y que se encontraba junto al camino se sobresaltó. A través de la densa jungla, Gaupain vio una sombra negra que se adentraba cada vez más en sus profundidades. Gaupain reconoció de inmediato que el camino le resultaba familiar y le pidió a Dombey que se detuviera. Tras detenerse, vio que había un estanque no muy lejos. Fue entonces cuando Gaupain comprendió de dónde provenía aquella sensación familiar. Si no se equivocaba, en el estanque habría un grupo de ranas de piel verde. Esas ranas a las que les encantaba escupir a otros seres vivos. Y si no recuerdo mal, el güey le escupió a una rana y se lió la de Dios. Pues, prota, ¿por qué? Cambiamos de rumbo, dijo Gaupain. No tenía ninguna intención de meterse con el grupo de ranas de piel verde. De repente surgieron sonidos desde las profundidades de la selva. Las llanuras se abrieron como olas y un cuerpo enorme se acercaba lentamente. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Vale, vale. A ver. Perfecto. Tomamos nuestro descansito. Vale, vale, vale. Ok, pues sí, no sé qué pasó con la señal que se volvió loca, pero bueno, parece que ya todo volvió a la normalidad. Bueno, sí siento todo ese inconveniente, pero ya de normal, todo, la verdad. Tres segunditos y ya volvemos.
Vale. Perfecto. Así, Monster Pet Evolution, capítulo 96. Ataque. Sí, ataque. La hierba estaba aplastada, parecía como si un monstruo gigantesco estuviera buceando en un océano verde. El cuerpo de Don Domi emitía pequeños voltios de electricidad. Unos dientes afilados brillaban fríamente desde su boca abierta, de par en par, al percibir una amenaza. El arbusto al otro extremo del estanque fue destrozado por una cabeza tan grande como un coche. Dos grandes ojos colgaban sobre la cabeza verde como faroles. Los ojos eran serenos y firmes y se precipitó al estanque tranquilo, que desapareció en un instante. Era la anaconda gigante de la jungla. A Gaupen se le encogió el corazón al darse cuenta de que estaba en su territorio. Las ranas de piel verde saltaban en el estanque una tras otra, doblaban las patas y saltaban en el aire, buscando escapar. Gaupen incluso vio a una rana de piel verde saltar del estanque y golpear desesperadamente la superficie del agua, produciendo fuertes chapoteos mientras giraba el trasero y huía hacia las orillas en pocos pasos. Más tarde, esta rana de piel verde giró la cabeza y creó ansiosamente a la anaconda gigante de la jungla, que ya había sumergido la mitad de su cuerpo en el estanque. Algunas ranas de piel verde incluso escupieron a la anaconda gigante de la jungla. Dios mío, con las ranitas. Claro que no se debe hablar con tanta descortesía. En cambio, estas ranas de piel verde le lanzaron flechas de agua a la anaconda gigante de la jungla. Las flechas de agua que atravesaron la corteza del árbol dejaron una marca en el tronco, impactaron a la anaconda gigante de la jungla. Y produjeron sonidos débiles, era como golpear la piel de una vaca, un sonido bajo y sombrío. La anaconda gigante de la jungla no parecía inmutarse, actuaba como un matón que se abría paso a empujones en la casa de alguien, mientras su cuerpo interminable avanzaba sin cesar a través de la maleza, hasta llegar al estanque perturbando la serenidad. Su cuerpo medía entre 100 y 130 pies. Gopeng parecía algo abatido, aunque esa anaconda gigante de la jungla solo era de nivel 20 en ciertas áreas, era mejor que monstruos de nivel comandante que superaban ese nivel. Existen varias variantes mutantes gigantes. Gopeng había visto algunas. La langosta de hoja muerta y el ave mutante de alas plateadas que pertenecía a la señorita Murong. Había diferencias genuinas entre variantes. Por ejemplo, una anaconda gigante de la jungla normal medía 9,75 metros de largo, mientras que esta superaba el tamaño original 5 veces. Se produjo un movimiento repentino en el estanque. El estanque parecía volverse loco. Open observaba desde la orilla como una tras otra aparecían cabezas redondas. Había cabezas grandes y pequeñas. Eran transparentes, con rellenos de color verde oscuro, como albóndigas de cristal rellenas de pasta de judías. ¿Renacuajos? Chopin lo adivinó mentalmente. Su suposición se confirmó al instante siguiente. Estas cabezas redondas saltaron del estanque al mismo tiempo, con colas parecidas a cuerdas que les salían de la parte trasera. Escaparon del estanque como si sus traseros estuvieran en llamas, balanceando sus colas de un lado a otro.
Desde lejos, la olla de bolitas de cristal parecía un nido de duendes que intentaban escapar. El espectáculo era impresionante. No es de extrañar que estas ranas de piel verde lograran sobrevivir en el estanque sin alterar el equilibrio del ecosistema. Esto se debía a las visitas periódicas de esta anaconda gigante de la jungla. Tras nadar en el agua durante más de 10 minutos, la anaconda gigante de la jungla se deslizó hasta la orilla, dejando largas marcas de hierba, satisfecha tras una copiosa comida. Ser tan grande era una ventaja, pero ser poderoso y rudo era difícil. Era una verdad profundamente arraigada en el subconsciente humano. Zombie era considerado un monstruo de mayor categoría, a pesar de la diferencia de tamaño, por lo que Gaupen siempre haría todo lo posible para evitar un enfrentamiento directamente con semejante monstruo. Tras la perturbación causada por la anaconda gigante de la jungla del estanque, tardó mucho en recuperar la calma. Algunas de las ranas de piel verde que se habían escondido entre los arbustos y la hierba, junto con algunos renacuajos de cabeza grande, saltaron con gran cautela mucho tiempo después de la partida de la anaconda gigante de la jungla. Justo cuando las ranas de piel verde comenzaron a arrastrarse de regreso al estanque, una mano negra se extendió silenciosamente. La gran palma cubría la boca de las ranas, y 5 dedos blancos y huesudos se aferraban con fuerza a la carne verde de las ranas. Otra mano sujetaba las nalgas de las ranas y las apartaba. Poco después, 2 ancas de rana, gordas clavadas en una rama, se alzaron sobre una hoguera, hasta que quedaron doradas y tiernas. Rope mordió con fuerza una pata de rana elástica, de la que emergió una salsa dulce y un aroma de hierba limón. Sus ojos se iluminaron ante el delicioso sabor. No es de extrañar que la anaconda gigante de la jungla hiciera sus visitas periódicas. Estas ranas de piel verde la tentaban con su deliciosa carne. Me respeto. Pobres ranitas, pobres ranitas. Al cabo de un rato se oyó el susurro de las hojas a sus espaldas. Copen se giró con cautela y descubrió una sombra oscura que lo observaba a escondidas tras un gran árbol. La sombra miraba fijamente la pata de rana de piel verde que sostenía en la mano. Copen lo examinó detenidamente y confirmó que se trataba de un caballo completamente negro. Nombre del monstruo: caballo de luz negra. Nivel del monstruo: nivel 14. Grado del monstruo: excelente. Atributo del monstruo: oscuridad. Debilidad del monstruo: hielo. Una cola que parecía una masa se balanceó ligeramente detrás de la grupa del caballo. No cabía duda de su letalidad. Su cuerpo era completamente negro, parecía una sombra. Copen suspiró para sus adentros, intentando reprimir su hábito de coleccionista. Ya tengo familiares, ya tengo familiares, se repetía mentalmente, intentando disuadirse. El cabello de luz negra evaluó a Gaupen por un instante. Al descubrir que Gaupen había notado su presencia, dejó al descubierto una hilera de dientes blancos, y sus dientes estaban alineados, y su boca parecía una sierra afilada que emanaba un frío rayo de luz. Con un relincho bajo, el cabello de luz negra se dio vuelta y huyó hacia las profundidades de la selva. En el poco tiempo que había tardado en darse vuelta,
Gopen se giró de nuevo y descubrió que su pata de rana había desaparecido. ¿Eh? ¿A dónde fue a parar la otra pata de rana de piel verde que dejé en la parrilla? ¡Qué desgraciado fue el que me robó la pata de rana de piel verde! Gopen se encogió de hombros y miró a Daisy y luego a Dombi. Dombi se apoyó en un gran árbol y se sentó con las piernas abiertas. Daisy estaba tendido en el suelo, moviendo la cabeza, mientras sus garras seguían empujando las hojas secas. Gopen esbozó una sonrisa y regañó a Dombi. ¿Por qué robaste mi pata de rana de piel verde, ¿Eh? Dombi, que miraba el vacío, se sobresaltó y se rascó la cabeza confundido, pues no comprendía del todo lo que su maestro quería decir. Debe ser tú el quien se llevó las ancas de rana de piel verde que puse en la parrilla, dijo Gaupen. Dombi estaba atónito. Solo soy un esqueleto. Dios no lo quiera. ¿Por qué sospecharías, maestro, de mí? ¿Un esqueleto para que roba carne? ¡Es él! ¡Es él! En su mente, Daisy aprovechó la oportunidad para empezar algo. Dombi, que se sentía agraviado, emitió un chillido. ¿Hiciste un chillido hace un momento? ¿Verdad? No, sin duda lo hiciste. Daisy no dejaba de burlarse de él desde la barrera. Comió muchísimo, muchísimo. Dobby se puso de pie de repente y avanzó 2 pasos y levantó a Daisy. Entonces comenzó a sacudir el cuerpo de Daisy. Daisy se mareó por los temblores y vomitó una pata de rana de piel verde sin digerir. Fue sorprendido en el acto y Daisy aprovechó la oportunidad para fingir su propia muerte. Ay, Dios mío. Y así fingí mi propia muerte. Ay, Dios santo. Ok. Gaupen miraba a Daisy con desdén. Le pareció que Daisy se portaba cada vez peor. Esta vez simplemente había pedido prestada la mano de Dombi para castigar a este tipo. Dombi dio 2 pasos hacia adelante de repente y tiró de Daisy y de su maestro. Se lanzó hacia adelante. Gaupen sintió que las mangas se le ajustaban antes de que todo su cuerpo se elevara en el aire, y vio que la gigantesca cabeza de una serpiente apareció silenciosamente en el lugar donde había estado hacía un instante. El largo cuerpo de la serpiente se ocultaba en la parte alta de la selva. ¿Vale? Hemos terminado. Michokai. No estuvo mal, diría yo. No estuvo mal. Ok, ok. Sí, me gustó, me gustó, me gustó. Vale. Como siempre, voy a ver algo y luego ya nos vamos, Miyukai. Ok, ok. Perfecto. Perfectísimo. Ah, ña, 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 ña. Ok, pues Miyukai, espero que hayan pasado un buen rato.
esta lectura. Pues sí, esto ha sido todo. Y pues mañana nos toca seguir con Aria Story. Como es un juego de RPG Maker, será en inglés. Un inglés cucho, pero en inglés. Así que espero que pasen un rato ah, cuando llegue ese día, ese mañana. Así que ya bueno, juego juegos en RPG Maker, aunque es reciente. Luego en inglés, que es reciente, como dije. Que es sí, este es el primer juego en que juego en inglés, es reciente. Pero sí, los juegos de RPG Maker, de RPG Maker están en inglés, que sí. Y pues mi yokai, recuerden, nunca están en verdad solos, los yokai los cuidan desde las sombras. No se olviden de seguirme para seguir creciendo mucho más, llegar a todo el mundo. Y pues, sí, eso será todito, los quiero muchito, así es todo. Se fue Luinei, pues, bye bye.